Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, la verdad, ha estado dando mucho de qué hablar y que tiene a muchos de ustedes con la intriga a flor de piel. Prepárense porque vamos a desgranar todo lo que rodea a esas lágrimas de Demet Özdemir y la sorprendente reacción de Can Yaman. Si han leído bien. Vamos a hablar de lo que parece ser una profunda tristeza por parte de Demet, relacionada con un matrimonio que nunca llegó a ser, y cómo el apuesto Can Yaman ha respondido a todo este revuelo. Estoy seguro de que esto les va a interesar muchísimo, así que quédense conmigo hasta el final. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que pulsen ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras próximas actualizaciones. No querrán quedarse fuera de estas historias que nos encantan. Imaginen la escena: una de las actrices más queridas y seguidas de Turquía, Demet Özdemir, protagonista de series que nos han robado el corazón como Erkenci, visiblemente afectada, derramando lágrimas. Y justo en este momento de aparente vulnerabilidad, aparece la figura de Can Yaman, su CEO protagonista en esa misma serie, y quien fue, durante un tiempo, objeto de rumores de una relación sentimental con ella. La combinación es explosiva. Las redes sociales, como siempre, han ardido con especulaciones, teorías y, por supuesto, mucha preocupación de los fans. ¿Qué ha sucedido exactamente? ¿Por qué está llorando Demet? ¿Y cuál es el papel de Can Yaman en todo esto? Vamos a intentar arrojar un poco de luz sobre este misterio que, déjenme decirles, tiene muchas capas. Para poner un poco en contexto, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman, tanto en la ficción como fuera de ella, ha sido un torbellino de emociones para sus seguidores. Su química en Erkenci fue tan palpable, tan real, que muchos estaban convencidos de que su amor traspasaba la pantalla. Cada mirada, cada gesto, cada momento juntos alimentaba las esperanzas de que estuvieran viviendo una historia de amor similar en la vida real. Y aunque ambos actores siempre fueron bastante discretos, los rumores persistían, alimentando aún más la fantasía colectiva. Ahora, situémonos en el presente. Recientemente han comenzado a circular imágenes y reportajes que muestran a Demet Özdemir visiblemente emocionada, incluso llorando, en un evento público. La noticia se propagó como la pólvora. Inmediatamente la pregunta que todos se hacen es: ¿qué ha causado esta tristeza? Y la respuesta, según las interpretaciones y los murmullos, estaría ligada a la idea de un matrimonio no celebrado. Esto ha llevado a muchos a conectar los puntos, recordando esa etapa en la que la relación con Can Yaman parecía ser mucho más que una amistad. Las teorías se disparan. Algunos sugieren que quizás Demet estaba recordando con nostalgia aquellos tiempos, la intensidad de la conexión que tuvo con Can, y que la posibilidad de que eso no se haya concretado en una relación seria, o quizás en algo más profundo como un matrimonio, le haya provocado esta tristeza. Otros interpretan que las lágrimas podrían ser por motivos completamente diferentes, y que la conexión con Can Yaman es una casualidad o una extrapolación de los fans. Pero, ¿dónde entra Can Yaman en esta historia? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Ante la noticia de las lágrimas de Demet, Can Yaman no ha permanecido en silencio. Ha habido declaraciones, o al menos reacciones, que han sido analizadas con lupa. Se dice que Can Yaman, al ser consultado sobre la situación de Demet, ha mostrado preocupación, pero también una cierta distancia. Las palabras exactas y las expresiones faciales se han vuelto objeto de debate en las redes. Algunos ven en su reacción una confirmación de que sí hay un vínculo emocional entre ellos, y que su respuesta demuestra que todavía le importa Demet. Otros, en cambio, interpretan su actitud como la de un amigo que lamenta el mal momento de una colega, sin que necesariamente haya un trasfondo romántico profundo. Es fascinante cómo la percepción pública puede moldear una narrativa. Para muchos, la pareja Sanem y Can de la serie era tan icónica, que cualquier noticia que los involucre juntos, o por separado pero con alguna conexión, se magnifica y se interpreta a través del prisma de su romance televisivo. Las lágrimas de Demet, en este contexto, se convierten en una confirmación de que algo importante en su vida, quizás relacionado con Can, la ha afectado. Y la reacción de Can se interpreta como una señal de que todavía existe algo entre ellos. Pero, ¿qué hay de la realidad? Es importante recordar que, a pesar de la intensidad con la que vivimos las historias de nuestros actores favoritos, ellos también tienen sus vidas personales, sus altibajos, sus propias experiencias. Demet Özdemir ha
tenido otras relaciones conocidas después de su tiempo con Can Yaman, y Can Yaman también ha estado envuelto en otras especulaciones y ha tenido sus propias vivencias amorosas. ¿Podría ser que las lágrimas de Demet se deban a una decepción sentimental completamente ajena a Can Yaman? ¿Podría ser por cuestiones personales o profesionales que nada tengan que ver con él? Es una posibilidad que a menudo se olvida en medio del fervor de los fans. Sin embargo, la conexión con el matrimonio no celebrado es lo que ha avivado el fuego de las especulaciones. Se rumorea que en algún momento o en algún contexto se habló de la posibilidad de que Demet y Can tuvieran planes de futuro, o que la intensidad de su relación los hiciera considerar un paso más allá. Cuando ahora se habla de Demet llorando por un matrimonio que no ocurrió, es natural que la mente de los seguidores viaje directamente a Can Yaman. Es como si el destino o las circunstancias hubieran impedido que esa chispa que tanto cautivó en Erkenci-Kush se convirtiera en una llama duradera en la vida real. La reacción de Can Yaman, por su parte, añade más leña al fuego. Si realmente se preocupa por Demet, si hay un afecto genuino, su respuesta ante la noticia de su tristeza sería esperable. Pero, ¿qué tipo de reacción es la que se espera? ¿Una declaración apasionada? ¿Un gesto público de consuelo? A veces las reacciones más sutiles son las que más intrigan. Una mirada preocupada, un comentario breve y medido, pueden decir mucho, o pueden no decir nada en absoluto. La interpretación es clave y en el mundo de la fama, todo se analiza al microscopio. Podríamos estar ante una situación donde las emociones de Demet son genuinas y profundas, y su conexión con Can, aunque haya pasado, sigue teniendo un eco en su corazón, llevándola a derramar lágrimas al reflexionar sobre lo que pudo haber sido, o sobre una oportunidad perdida. Y Can, al ser consciente de esto, reacciona con la compasión y el respeto que tendría cualquier persona que ha compartido una experiencia intensa con otra. O podríamos estar ante una historia completamente diferente. Quizás Demet llora por una circunstancia totalmente ajena a su relación pasada con Can, y la conexión es simplemente una coincidencia que los medios y los fans han decidido tejer. La reacción de Can en ese caso sería la de un colega y tal vez amigo mostrando apoyo ante una situación difícil. Lo cierto es que independientemente de la verdad absoluta, este evento ha reavivado la nostalgia por Erkenci-Kush y por la pareja que formaron Demet y Can en la pantalla. Sus seguidores todavía recuerdan con cariño esos momentos, y cualquier noticia que los vincule, de una forma u otra, genera un gran revuelo. La industria del entretenimiento y el público en general, a menudo se deleitan con estas historias de amor y desamor, de lo que fue y lo que pudo ser. Es importante recordar también que tanto Demet como Can son profesionales talentosos. Demet sigue cosechando éxitos con sus proyectos, y Can Yaman también se ha embarcado en proyectos internacionales que demuestran su versatilidad y ambición. Si bien su química en Erkenci-Kush los catapultó a la fama y los unió de una manera especial para sus fans, sus vidas han seguido caminos distintos, con sus propios desafíos y alegrías. La forma en que reaccionamos ante estas noticias también dice mucho de nosotros como espectadores. Nos involucramos emocionalmente, creamos nuestras propias narrativas y nos identificamos con las alegrías y tristezas de las figuras públicas. En el caso de Demet y Can, la historia de Erkenci-Kush se convirtió en una especie de cuento de hadas moderno para muchos, y las lágrimas de Demet, unidas a la reacción de Can, parecen ser un capítulo más en esa saga, aunque sea uno agridulce. En resumen, tenemos a Demet Özdemir, visiblemente afectada, y las especulaciones apuntan a una tristeza relacionada con un matrimonio no celebrado. Paralelamente, Can Yaman ha reaccionado a esta noticia, y su respuesta está siendo analizada en busca de indicios de la conexión que alguna vez se rumoreó entre ellos. Sea cual sea la verdad detrás de estas lágrimas y esta reacción, lo que está claro es que la química entre Demet y Can, y la historia de Erkenci-Kush, siguen resonando con fuerza en el corazón de sus seguidores. Es una muestra más de cómo las ficciones, y las personas que las interpretan, pueden dejar una huella profunda en nuestra imaginación y en nuestras emociones. ¿Y a ustedes, qué les parece todo esto? ¿Creen que las lágrimas de Demet Özdemir están ligadas a Can Yaman? ¿Cómo interpretan la reacción de él? Nos encantaría leer sus opiniones y teorías en la sección de comentarios. Compartan con nosotros lo que piensan, la conversación está abierta. Y si les ha gustado este vídeo y les ha mantenido al borde del asiento, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también
se enteren de todas estas novedades. Y si aún no son parte de nuestra comunidad, anímense a suscribirse y activar la campanita. Así se asegurarán de no perderse nada. Gracias de corazón por acompañarnos en este vídeo. Nos vemos en la próxima.